Japón tiene fama de ser uno de los países más ordenados del mundo, y es muy cierto. No solo ordenados, pero también muy limpios. Pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Cualquier día de la semana a la tarde vas caminando por las calles, sobre todo donde hay restaurantes, bares y eso, y vas a ver hombres en traje desmayados, porque están desmayados, en la vereda, así como si nada. Nadie los mira. Los japoneses lo tienen muy incorporado a su cultura. Para ellos es de lo más normal. Hola, soy Jime y esto es Un largo camino a Kamchatka. Acá te voy a compartir de mis viajes, mis experiencias y lo que aprendí en el camino. Con suerte te puedo dar ese empujón que necesitas para animarte a hacer eso que venís postergando. Siempre quise ir a Japón. Por alguna razón, no sé, en algún momento vi algo y me llamó mucho la atención. Y dije, yo quiero ir a este lugar. Al punto de que cuando tenía 14 decidí estudiar japonés. Estudié solo 3 meses, no llegó a mucho más, pero ya ahí había algo que me gustaba a mí, algo que yo decía, ay, este país me interesa. Y lo tuve en la mira muchísimos años. Me gustaba mucho, por ejemplo, el tema de los samuráis. Quería ser un samurái yo. Sé que no podía ser un samurái, pero me hubiese gustado ser un samurái. Las espadas, las katanas. Ay, era algo que me llamaba mucho la atención. Leí sobre el Bushido, que es el código ético y moral de los samuráis. O sea, ahí estamos. Y a mí Japón me quedó cruzado, me quedó acá, y yo dije, en algún momento yo voy a ir. Y cuando me mudé a Australia y estaba por cumplir los 30, dije, estoy tan cerca, esta es mi oportunidad. Y dicho y hecho, decidí festejar mis 30 en Japón. ¿Cuál es el problema? Yo compro en febrero. Y por más que para nosotros los sudamericanos febrero es un mes cálido, en el hemisferio norte es invierno y hace mucho frío. Y en Japón, por más que no tenía que hacer tanto frío, la verdad que me tocó una época complicada, ¿eh? No vamos a mentir. Pero bueno, ahí fui, a Japón. Y estando en Tokio, una de las primeras cosas que me llamó la atención, aparte de este mundo súper moderno que tienen ahí en Tokio, era estos hombres de traje que a la noche vos ibas caminando y estaban desmayados, tirados a un costado en la vereda. Porque es muy normal que, uno, la gente trabaja y hasta que no se va el jefe no se va nadie. Entonces trabajan horas extra y todo. Y encima cuando terminan de trabajar salen, porque hacen la parte social, y cuando salen, toman. Y van a seguir tomando hasta que el jefe deje de tomar. Entonces mucha gente, lo que pasa es, pierden los trenes porque no es que hay trenes toda la noche, entonces muchas veces pierden el tren y quedan por ahí varados, pero también es que llega un punto que tienen tomándose horas y horas y horas y toman bastante, entonces quedan ahí desmayados y están de traje, el otro día tienen que ir a trabajar. A mí eso me causaba una impresión, algo que no me esperaba y fue como, ok. Y de nuevo, Japón se lo conoce por la parte tradicional, por la parte del orden, por la parte de la limpieza, pero Tokio es un ambiente moderno bastante distinto y, y un poco futurístico también, ¿no? Hay un poco de todo, pero es un poco futurístico. Después te vas a ciudades, por ejemplo, como Kioto, y en Kioto es la parte tradicional, la parte donde tenés a las maikos, a las geishas, que están ahí caminando porque es gente que está haciendo su trabajo, como cualquier otro. El tema es que nosotros lo tenemos como idealizado, como esta cosa de película, pero es una persona que tiene un trabajo, punto. Pero ver ese contraste entre las dos ciudades, la verdad que a mí me causaba, no impresión, pero me daba como esa cosa de decir, como dos caras de una moneda. Ese era el tema. Pero bueno, ¿qué pasa? Estando ahí, de nuevo, quería festejar mis 30. ¿Y qué mejor manera de festejar los 30 que en Disney? Porque sí, en Tokio hay un Disney. Y hay un Disney que se llama Disney Sea, sí, como de mar,
Y es el único parque como de esa temática donde muestran cosas como si fuese bajo el agua. No es un parque acuático, pero sí como temática bajo el mar. Entonces, me pasé todo el día ahí, llovió de una manera empapada todo el día, un frío hacía, pero yo tenía mis orejas de mini puestas y ahí fui a todos los juegos que quería y aguanté lo más que pude antes de sufrir hipotermia, porque era así de terrible. Pero no, Tokio, la verdad que muy interesante, muchísimas cosas para ver. De nuevo, no solo la parte histórica, porque Japón tiene mucha historia, pero también esta parte de ese contraste, de esta modernidad que como va en contra de todo el resto que vemos a veces. Kioto, una ciudad que me encantó, mucho más tradicional, lo que se ve, lo que se experimenta, las calles. Llegué a Kioto y nevaba, que no tendría que haber nevado, y no tenía nada como para la nieve, como de costumbre, porque nunca estoy preparada para el frío. Entonces, estaban zapatillas que encima con el hielo este que se forma en la vereda, me resbalaba todo el tiempo, que casi me la doy. Y encima tenía una campera, que era una campera de plumas, que era para el frío, pero no para la nieve y la lluvia. Porque las plumas, cuando se mojan, porque no era impermeable, las plumas se acumulan, entonces después pasa y terminas empapada igual. Entonces no era ideal, pero bueno. Lo que sí quería ver yo en Japón, aparte de pasar mi cumpleaños en Disney, ir a Kioto, hay una cosa, porque yo fui con una de mis amigas, que le dije, hay un lugar que yo quiero ir, sé que está más lejos, pero yo quiero asegurarme de que vayamos, y era ir a Hiroshima. Hiroshima fue un punto al que llegamos, me parecía muy importante tomar el tiempo de llegar hasta ahí y aprender un poco más. Aprendemos el tema de Hiroshima y Nagasaki en el colegio, pero hasta cierto punto, no se entiende la magnitud de lo que pasó, el problema, pero es diferente estar ahí. Y entonces fui ahí, fui a ver el edificio que sigue en pie y fui al museo. Ay, ¿por qué fui al museo? Y esto me pasa seguido cuando voy a cosas así, ¿eh? Entro al museo y dije, quiero audioguía, que me expliquen lo que estoy mirando, porque si no es lo mismo que mirar la pared, pues no voy a entender nada. Y lo que lloré en ese museo. Porque te van contando la historia y te va mostrando tanto lo que tenés enfrente y tenés gente que cuenta como su versión de lo que vivió, de los hechos de mi hermano estaba acá, o mandé a mi hijo al colegio y él no quería ir y lo mandé igual, y era justo en el epicentro de donde cayó, y era como, ¡ah! Y se te parte el corazón. Porque era gente que nada, que estaba ahí, que estaba yendo a trabajar, que estaba haciendo su vida y no tenía nada que ver, que es lo que suele pasar en las guerras. La gente que muere muchas veces, la gente civil que no tiene nada que ver con absolutamente nada. Así que fue súper duro, fue un día que decís, uff, ok, ok. Que después te tenés que tomar un tiempito como para sentarte y reflexionar sobre todo lo que viviste, porque de nuevo, la verdad que es muy, muy, muy fuerte. Pero, bueno, después de pasar unos días ahí, de poder como absorber todas estas cosas que veníamos aprendiendo, que veníamos viviendo y tocando, y a la vez mirás la ciudad y decís, es una ciudad como cualquier otra que sigue moviéndose, que la gente sigue su vida, y pensar que esto pasó hace menos de 100 años, decís, es que la cabeza como que no lo entiende. Pero bueno, así como estaba Hiroshima, obviamente algo que quería hacer era ir a ver el Monte Fuji, que lo podemos ver de lejos. Monte Fuji es bastante rebelde, porque cuando quiere se muestra y si no, te lo tapa con una nube y tu problema, te dice. Pero la verdad que lo pudimos ver, que pudimos estar cerca de donde está el lago también. Y la parte de la naturaleza también de Japón es impresionante, es impresionante. Hay muchas cosas para hacer y para ver, para un país que es tan chiquito también, porque es bastante compacto Japón. Y después lo otro, que vos decís, Jimena fuiste en invierno,
donde lo vas a ver, estaba nevando, literal, era ver las flores del cerezo, las de la sakura. Entonces, de nuevo, en invierno, generalmente esto pasa como en abril, mayo, donde se puede ver las flores ahí que ya florecieron, todos los árboles rosas y esto. Y por suerte descubrimos que había una ciudad en donde los árboles florecían más temprano, en febrero exactamente, así que hicimos una vuelta larguísima para pasar el día y ver los árboles de cerezo, porque era algo que queríamos asegurarnos de experimentar y de ver. Otra cosa que yo quería hacer sí o sí, de nuevo por esta obsesión que yo tengo con los samuráis, era hacer una clase de samurái. No es una clase, pero más o menos. Entonces, en Kioto reservé un lugar donde te visten ahí con sus pantalones anchos, con, no es un kimono, pero con el trajecito, y te dan una katana, pero no una katana de verdad, una katana para principiantes. Y te enseñan a hacer ciertos movimientos como los que hacían los samuráis, como para practicar. Yo no soy muy alta, entonces no tenía mucho problema. En Japón la verdad que estoy bastante bien porque estamos más o menos a la misma altura y si no soy un poquito más alta para el promedio ahí, pero mi amiga era más alta que yo y en un momento cuando levanta las manos y tiene la espada arriba de la cabeza, le dio al techo, que era un techo de esos que están como acolchonados, y le abrió un tajo al techo. Pero bueno, son cosas que pasan acá en la vida cuando uno va y experimenta esto. Japón también lo que tenía es, por ejemplo, tenés como el todo por un peso, que antes existía, ahora ya no existe más, pero tienen esas tiendas y vos vas y está lleno de lo que quieras y todo te sale como si fuese un peso, pero no es un peso. Y vos vas y puedes comprar cosas. Entonces yo iba y cualquier cosa que me parecía rara o no sé qué es esto porque muchas veces no entendía ni qué era, iba, sobre todo con golosinas, iba y las guardábamos y después las íbamos probando. Entonces comimos caramelos de manteca, no se los recomiendo a nadie, caramelos de tomate, tampoco se los recomiendo, y de vez en cuando había algo que comprábamos que tenía sentido y estaba bueno y después ya lo tenías en la mira y lo podías buscar. Pero también tenía como toda esta parte bizarra, sobre todo de comida. Algo que tienen ellos, por ejemplo, es todo lo que puedas tomar como una barra libre durante 60, 90 minutos, más o menos suele ser. Lo tienen publicitado en los carteles en la calle, pero está todo en japonés. Entonces, una vez que ya aprendí cómo se veía, ya sabía que ahí tenía que ir. Entonces, íbamos y el menú de tragos está todo en japonés también. Y teníamos el traductor, pero el traductor hace lo que quiere. Estamos hablando de un traductor hace casi 10 años. Entonces a veces no sabíamos ni qué es lo que era. Lo que hacíamos, porque el concepto es, vos vas al lugar, generalmente te hacen pedir algo por lo menos para comer, alguna cosa como para picar, y después cada quien se pide un trago y hasta que no se termine ese trago no te traen otro. Entonces nosotras íbamos, más o menos cerramos los ojos, tiki, apuntábamos a algo en el menú y cruzamos los dedos de que sea algo que nos guste. Generalmente si a una no le gustaba, a la otra sí, entonces nos cambiamos los tragos y no había ningún problema. Y lo hicimos esto varias veces en varias ciudades. Y en una de las ciudades que fuimos, en uno de los restaurantes, una de las cosas que estaba en el menú como opción para pedir era mantarraya, como la parrilla. Ok, vamos a probar. Pedimos mantarraya, estaba un poco chicloso para mi gusto, pero se prueba. Todo se prueba. Bueno, todo no. Muchas cosas se prueban. Y uno intenta. La verdad que la comida japonesa espectacular, muchísima variedad. Hay cosas fritas, pero no son tan fritas, de frito así de grasoso, de aceitoso. Así que está muy bien. Los 7-Eleven, que son como los almacenes que hay por Japón, es algo, una locura directamente. Comida muy saludable, tenés sushi en cualquier lado, tenés comida que está recién hecha, fresca, ahí por precios muy accesibles.
Y la verdad que era muy fácil moverse también. A veces encontrar cosas o pedir indicaciones puede que sea un poquito más complicado, pero en general, la verdad que todo el mundo súper amable, como te lo muestran en la tele o en las películas, y, y cálidas a su manera. Porque, por ejemplo, algo que pasó es que nosotras las primeras noches, cuando estábamos en Tokio, nos quedamos en la casa del amigo de una amiga. Y nos dio como un colchoncito en el piso y ahí estábamos compartiendo los tres una habitación porque él tenía como un estudio, ¿no? O un buen ambiente. Entonces, compartir con él, gracias a él es cuando aprendimos el tema de esto de la barra libre. Pero los japoneses no son de tener mucho contacto físico. La gente más joven ahora está cambiando un poco, un tema cultural ese. Pero no es que se dan la mano, no es que se abrazan. Entonces, cuando nosotros nos fuimos de Tokio, nos despedimos de él después de pasar 4 días con él, nos dio un abrazo, pero parecía, viste, como alguien que recién que es el primer abrazo que dan en su vida, y encima de adulto. Entonces te abraza, pero no te abraza con fuerza, te abraza como pones los brazos alrededor tuyo nada más. Y me pareció muy tierno porque encima lo intentó por nosotras, y la verdad que se lo agradecemos, que también haya intentado salir de su zona de confort, es un montón. Pero así como está esta parte de la gente cambiando su cultura, cambiando un poquito de su forma de pensar, a mí hubo una cosa que se me complicó un poquito más. En Japón, aunque de nuevo, en Tokio está cambiando bastante y la gente más joven está cambiando, el tema de los tatuajes es algo que no está bien visto. Y esto me ha pasado en muchos países y con el tiempo también fue cambiando, pero en Japón me pasó, y esto de nuevo estoy hablando hace 10 años, y yo tengo bastantes tatuajes y sobre todo visibles porque están en los brazos. De nuevo, por suerte, en invierno, entonces no me podían ver los brazos, pero es un tema. En Japón relacionan em, los tatuajes con el yakuza, y yakuza es la mafia japonesa. Los yakuza están tatuados desde la base del cuello hasta las muñecas y hasta los tobillos. O sea, es un traje entero que se tatúan todo, pero yo teniendo un tatuaje en el brazo no soy yakuza. El tema es que ellos dicen tatuaje yakuza, gente mala, no. Y es un tema, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en Japón al aire libre, o por ejemplo las termas, que tienen termas y ese tipo de cosas, y no se permite gente con tatuajes. De a poquito hay lugares que lo están aceptando, pero si no, no te lo aceptan, porque aparte muchas veces vos estás o con tu traje de baño o están desnudos, entonces no es que me tapo con algo. Y ese es un tema, porque había cosas que no podía hacer solo porque tenía tatuajes. De nuevo, es su cultura, son sus tradiciones y yo las respeto. O sea, no voy a tratar de ir ahí a hacerles problemas y decirles que me tienen que dejar pasar porque nunca haría eso. Sé que hay pocas opciones, pero hay opciones si tenés tatuajes. Entonces, si a alguien le interesa visitar algo de esto y tienen tatuajes visibles, bueno, si va a ser los que sos desnudo, definitivamente necesitas otro tipo de lugar. Recomendaría que investiguen un poco más y busquen cuáles son las opciones que sí aceptan gente con tatuajes. De nuevo, de a poco la lista va creciendo, pero sigue siendo limitada en comparación al resto. Y también hay chance, sobre todo en lugares más rurales, donde la gente te puede llegar a mirar mal por tener tatuajes. Es algo para que lo tengan en cuenta, no es algo para que cambien porque no hay nada para cambiar, pero sí es algo a tener en cuenta. Que ya te digo, a mí me pasó. Pero dentro de todo, la verdad que Japón fue lo que me esperaba y mucho más. Hay más cosas que quiero ir y recorrer. Y nada, tardé 16 años en llegar, pero llegué, que eso es lo importante. No importa cuánto se tarda, sino es cumplir este objetivo de llegar a este lugar. ¿Quiero volver a Japón? Por supuesto. Yo quiero volver a todos lados. ¿Hay más cosas para recorrer? Por supuesto. Uno de los lugares que tengo todavía para recorrer que no fui es Okinawa. Okinawa, tenés las islas del sur,
es bastante como paradisíaco, muy lindo, las playas, la arena, todo lo que me gusta a mí de las islas. ¿Y por qué quiere ir a Okinawa? Uno dirá, Jimena, tantos lugares en el mundo, tantas islas que ya fuiste, ¿para qué querés ir ahí? ¿Quién era de Okinawa? Si ustedes recuerdan, el señor Miyagi era de Okinawa. Él lo dice en la película de Karate Kid. Y a mí eso me quedó acá. Y Jimena, ¿qué hizo? Lo agregó a su lista. Entonces, ahora tengo una razón, no es que la necesite, pero para volver a Japón. Y a veces las cosas se hacen esperar y por más que esperes y tardes años y años en llegar, igual te sorprenden. Pero contame, ¿qué tenés en tu lista? ¿Qué está arriba de todo número uno en tu lista de viajes o experiencias o países que quieras visitar? Contámelo en Instagram. Gracias por escuchar Un largo camino a Kamchatka. Si te gustó, suscríbete y seguime en Instagram en @CaminoKamchatka. Y acordate, si querés viajar, podés hacerlo. No es fácil, pero tampoco imposible. Nos vemos la próxima.